de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias nuevamente en esta mañana por sintonizarnos. A todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que gentilmente nos sintonizan de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí desde San José, Costa Rica, en Radio Costa Rica 9:30 AM. Es nuestra sintonía 9:30 AM Radio Costa Rica. Gracias por sintonizarnos en esta mañana y estar nuevamente con nosotros, deseando que la paz del Señor pueda estar en cada corazón y en cada hogar y en todos aquellos que sacan un espacio en su tiempo para poder escuchar estos programas. Recordarles que somos el Remanente Adventista CR. Estoy al frente de ustedes en esta mañana. Soy su amigo y hermano Alfredo Garita Acuña. Mi teléfono es el 88 54 54 64, por si en algún momento quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta sobre algún tema. Y recordándoles que como nos pueden encontrar en YouTube a través del nombre El Remanente Adventista CR, y ahí usted puede en Facebook ver todos los diferentes temas que se han venido predicando, donde ya varios meses Dios nos ha permitido estar al aire. Ahí tenemos los temas de los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la mañana. Usted puede encontrar los lunes con nuestra hermana Doña Mari temas importantísimos y vitales en relación a lo que es el hogar, la familia, especialmente en cuanto a temas del matrimonio, de la juventud también, de la crianza de los hijos, temas muy importantes en este tiempo, los lunes de 8 a 9 de la mañana por nuestra hermana Mari. Los martes encontramos a nuestro hermano Arturo con nuestro hermano Carlos, dándonos temas especialmente de profecía sobre Daniel y Apocalipsis. Y de hecho que yo le invito, porque creo que ya ahorita ellos el año entrante empiezan con la serie sobre el santuario. Es un tema muy importante que toda persona debe de conocer los martes. Los miércoles está nuestro hermano Freddy Peña. Él nos trae temas de mucha actualidad sobre muchas de las cosas que están rodeando al ser humano, no solo en su vida religiosa, sino también en su vida secular, en su vida como ciudadano en este mundo, en relación a todo el contorno de las cosas que están sucediendo en el planeta y de las cosas que el ser humano ha establecido para que la humanidad las siga, y muchas de ellas, déjeme decirle que en estos programas tan importantes de los miércoles usted descubrirá que muchas de estas cosas no es lo que originalmente Dios quiere que el ser humano practique en su vida cotidiana. Le invitamos para que los miércoles usted pueda escuchar todos estos temas que, como dije, están ahí en YouTube, en las redes sociales, en Facebook, para que usted pueda conocer sobre estos temas. Los jueves está nuestro hermano Will. Nuestro hermano Will está con temas sobre la iglesia, temas muy importantes para que la iglesia del Señor sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que estar y qué mensaje tiene que predicar en este tiempo. Temas vitales, importantísimos, para que la iglesia cumpla el propósito por el cual Dios la estableció en este mundo, de los cuales Dios nos llama para que usted y yo seamos, si no lo somos, lleguemos a ser miembros, y los que somos miembros, pues estemos a la altura del mensaje. Y los viernes está su servidor aquí, Alfredo Garita, con temas sobre la segunda venida de Cristo. De hecho, que yo le invito para que usted revise los temas de los viernes, porque es muy importante que usted sepa muchas de las cosas que tienen que ver en la relación de lo que el ser humano tiene que estar haciendo y preparándose para el tema o la venida de Jesucristo a este mundo. No se ha dicho prácticamente la mayoría de cosas importantes que el ser humano necesita conocer en este tiempo. Y eso también, estos temas, el reprise lo tenemos de 8 a 9 de la noche en Canal 54. En Canal 54 lo tenemos de 8 a 9 de la noche. Hay un teléfono para que usted llame para consultas y oración. El teléfono está a las 24 horas del día, de los 7 días de la semana. Es el 83 14 76 19. 86 14 76 19. Y recordarle que el fin de semana la programación está abierta para que usted también pueda ver temas el fin de semana que se pasan en sábado y domingo aquí en Radio Costa Rica, para que mantenga la sintonía con esta emisora. También recordarles que mañana es sábado, Día del Señor.
Nosotros le invitamos para que usted pueda acompañarnos. Es el día de oración. El sábado es el día que el Señor tiene en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. A la iglesia La Verdad Presente, Iglesia Adventista La Verdad Presente, que estamos en Coronado 400 al norte y 200 al este del complejo Las Huacas. Hay un gimnasio grande, estamos al fondo ahí. 400 al norte y 200 este del gimnasio Las Huacas, en el gimnasio Las Huacas de la Bomba El Trapiche. Yo le repito mi teléfono por si usted se sabía para que me llame, 88-54-5464. Y mañana le invitamos, tenemos una programación especial y como siempre a un exquisito y delicioso almuerzo vegetariano. Queremos compartirlo con usted, así que por lo tanto le esperamos para que mañana, Día del Señor, usted nos acompañe en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Verdad Presente. Muy bien, también queremos en esta mañana darle un agradecimiento a nuestro cordial abrazo cariñoso a nuestro hermano Andy en cabina. Andy, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por todo el aporte y la ayuda que nos das. Y también quisiéramos, antes de orar, saludar a algunas personas que yo sé que me llaman y me dicen que escuchan el programa, que están viéndolo, algunos en la noche, en el día y otros en la noche. Quiero saludar a don Desiderio, a doña Yorlene, allá en Heredia, a su hijita, también a Amy, a Krista y a doña la abuelita y el tío don Rodrigo allá en Platanares de Paracito, nuestra hermana Mónica allá, Mónica y tu mamá doña Marlene allá en Guapiles, Gaby, Daniel, grupo Los 300 en Desamparados, mi hermano Henry, que un día estuvimos en la casa de él en Río Segundo de Alajuela, don Miguel en Guadalupe, con toda la gente que nos ve y nos escucha. Dios le bendiga mucho y gracias por mantener en sintonía. Don José, doña Blanca, gente especial allá en el Carmen de Guadalupe también. Doña Carmen, doña Socorro y Machito en Atillo, en Guadalupe y en Tierra Blanca de Cartago. Doña Cinia y su hijita en Cartago. Don Adilio en Tirraces. Julito y María José en Alajuelita. Alejandro de la Iglesia Nazareno. La familia Guzmán, Dios les bendiga, a Lilian y Víctor y sus hijos allá, a su hija Machita allá en el Coyol de Alajuela, un abrazo desde aquí. Doña Elsie en Sabanilla, don Alfonso allá en Lagunilla de Heredia. Y también quiero mencionar al hermano Prudencio, Alejandra. El hermano Prudencio pues no ha estado con nosotros porque ha estado viajando, haciendo viajes misioneros. Él es un médico misionero y pues también le queremos mandar un saludo a él, a su esposa y a sus hijas y a su hija desde aquí, desde Radio Costa Rica. Muy bien, hay más gente que saludar, pero a todos los que nos ven y nos miran durante la semana en el programa de hoy, Dios les bendiga y gracias por estar en sintonía. Vamos, como siempre, antes de abrir la palabra del Señor, a tener una oración en esta mañana. Yo le invito para que si usted puede inclinar su cabeza y cerrar sus ojos, nos acompañe en esta oración, ¿verdad? Oremos. Padre, Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad nueva que nos das de estar en un programa más aquí en Radio Costa Rica y en Canal 54. Queremos rogarte, como siempre, Señor, que no seamos los expositores, Señor, en cada tema, sino que seas tú a través de nosotros, para que puedas hablarnos no solo a los que estamos aquí, sino también a los que nos escuchan y nos ven, Señor. Necesitamos entender la verdad en su forma exacta y perfecta que has establecido, Señor, no solo en el libro de la naturaleza, sino en tu palabra, en el libro de los libros que es la Biblia, Señor. Y en las leyes que has puesto, Señor, en cada ser humano, para que busquemos cada persona la armonía que necesitamos para estar viviendo de acuerdo a su santa y divina voluntad. Bendícenos en esta mañana, bendice a todos los que nos ven y nos escuchan, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das todavía de poder tener libertad para, Señor, compartir tu palabra con todas las personas que escuchan y ven estos programas. Gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amadísimo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando los viernes muchas de las cosas que tienen que ver especialmente con la segunda venida de Cristo. Recordemos que hemos usado 2 textos a través de casi todos los temas. De hecho, yo le invito para que usted revise los temas de los viernes, porque hemos estado presentando dentro de estos temas muchas de las cosas que el ser humano practica, cree
que lo está haciendo o lo está practicando, lo está creyendo, pero que lo van a inhabilitar para que cuando Jesús venga pierda la eternidad. Aquí no estamos diciendo ni somos jueces para decir quién se salva o quién se pierde. Todo lo contrario, lo que queremos es que entendamos que, como dice el Evangelio, Jesús vino para salvar al ser humano. Pero si el ser humano no está conociendo lo que Dios establece para que pueda alcanzar el reino de los cielos, posiblemente se puede llevar una sorpresa al final. Entonces, queremos que usted se interese para que revise estos temas, todos los temas de la segunda venida de Cristo, las condiciones que van a haber en el planeta, lo que está pasando a nivel de gobierno, a nivel religioso, todo lo que está llevando en nuestro contorno, en nuestro diario vivir, donde el ser humano está envuelto prácticamente llegando casi a las escenas finales de la historia de este mundo. Entonces necesitamos ubicarnos como personas en la verdad o en el mensaje exacto que Dios tiene para todo ser humano en este mundo. Y recordar que Dios ama a todo ser humano, y donde usted se encuentre y donde esté, sin importar si va o no va a una iglesia, si tiene o no tiene religión, usted y yo somos llamados a ser parte de aquellos que queremos en algún momento estar en el reino de los cielos, alcanzar la eternidad. Y hemos estado estudiando lo que el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, que es el sermón profético de Jesucristo, nos enseña en cuanto a todos los acontecimientos, señales y todo lo que va a envolver en la segunda venida de Cristo. De hecho, que los 4 evangelistas registran este sermón profético en los 4 evangelios. Mencionar que hemos estado trabajando con San Mateo 24:4 y hemos estado insistiendo en este versículo para que usted tenga mucho cuidado de no ser engañado, no pueda ser engañado, y usted se cuide mucho, porque Jesús, cuando los discípulos le preguntan, él dice, mirad que nadie os engañe. Mirad, y hemos estado trabajando sobre eso. Mirad, fíjese, tenga cuidado que nadie lo vaya a engañar. Y en San Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que conocemos, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Jesús, a este mundo. Pero también el versículo 17 dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo en él. O sea que Dios agotó todas las formas, sistemas, para que ningún ser humano se pierda. Pero sin embargo, en el versículo 19 de San Juan 3 menciona, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema del ser humano aquí es que dice que el ser humano ama más el pecado, la oscuridad, las tinieblas, que la verdad y la luz. El problema está, amigo y amiga, hermano y hermana, en rechazar la luz, la verdad que la Biblia enseña, y coger por otro camino. Porque en eso sí tenemos que ser claros, que lo que usted siembre es lo que finalmente va a recoger. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para entender que también Dios nos establece a nosotros que hay condenación, así como hay salvación en Jesucristo, hay condenación para el ser humano cuando no obedece los parámetros, las normas, los límites que Dios ha puesto para que el ser humano se mantenga dentro del mensaje de la salvación. Es interesante porque si usted toma el capítulo 24 de Mateo, y este capítulo es interesante porque San Mateo 24, los versículos que trae este libro son 51 versículos. Más o menos a la mitad de San Mateo 24, del versículo 1 al versículo 26, Jesús hace un resumen prácticamente de casi todos los acontecimientos que van a darse antes de que Él regrese por segunda vez a la tierra. Él da muchas señales, condiciones de la humanidad, inclusive dentro de esos 26 versículos que los va dando Jesús, ahí prácticamente incluye también lo que a Israel como nación prácticamente le iba a acontecer después de que Él se iría y dejaría a sus discípulos. Entonces, en estos 26 versículos prácticamente
está resumido en la historia prácticamente lo que acontecería en todo el planeta antes de que Él regresara por segunda vez a la tierra. En el versículo número 27, San Mateo capítulo 24, versículo 27, después de que Jesús habla de todo eso, en el versículo 20, ya Él va a empezar a abordar prácticamente ya los acontecimientos que se darían antes de que Él regresara a la tierra, muy cercana a su venida. Queremos explicar en este momento, como decir, para explicarlo así con números, con fecha, para que lo puedas entender. Jesús pasa 33 años en el mundo. Entonces, los acontecimientos que Él va a explicar desde que tiene 33 años antes de irse, más o menos van a dar prácticamente hasta el año de 1800, prácticamente, hasta esa fecha. Y ya en el versículo número 26, 27, 28 y 29, ya Él va a hablar lo que va a acontecer a partir del siglo 17, 18, 19 y 20, que es en el que estamos prácticamente. Entonces Jesús trata de ubicar en una forma ordenada los acontecimientos que van a enmarcar prácticamente en una forma ordenada todo lo que va a acontecer antes de que Él regrese por segunda vez a la tierra. En San Mateo capítulo 24, versículo 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí menciona que como el relámpago puede salir de oriente hasta occidente y se muestra, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este versículo nos está diciendo claramente que por labios del Señor Jesús su venida va a ser visible y que va a escucharse. Van a haber evidencias celestiales donde se mostrará claramente de que su venida va a ser una venida visible y que se va a escuchar. Y con esto queremos dejar bien claro para que usted pueda entender que así como Jesús vino a este mundo siendo un niño en Belén y los profetas antiguos anunciaron su venida, aparecieron los reyes del oriente y todo fue en una forma visible. La historia registra que fue una historia real. Él no vino ni a escondidas, Él no vino ni apareció de un pronto a otro, sino que toda la Biblia enseñaba de que Él iba a venir a este mundo, iba a venir por primera vez a la tierra y que vendría a rescatar al ser humano. Fue algo que lo vivió Israel como nación. Su muerte vicaria en la cruz del Calvario marca un precedente en los anales de la historia para dejar bien claro que Dios no hace nada oculto, nada escondido, sino que Dios siempre revela lo que va a hacer al ser humano, porque Dios, amigo y amiga, hermano y hermano, nos ama tanto que Él siempre quiere decirnos qué es lo que va a hacer para nuestro beneficio. Entonces aquí el versículo 27 ya aborda cómo va a ser el acontecimiento más grande que va a haber sobre este mundo. Dice que como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, se muestra. Mostrarse es así será, es que se ve, se muestra, es visible. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí es donde menciona lo que es la palabra venida. La palabra venida la corrobora el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Si estás conduciendo, pues tal vez no puedes anotar los versículos, pero si estás en tu casa o tienes un lapicero a mano, puedes anotar estos versículos. San Juan 14, 1, 2 y 3 nos dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí el versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vea qué interesante, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí nuevamente el Evangelio de San Juan nos muestra que Jesús viene por segunda vez a la tierra
y que va a ser en una forma visible y en una forma audible. La palabra venida significa acción de venir, regreso, acción de venir y regreso. Entonces, así como Él vino a este mundo, también Él promete que Él va a regresar. Usted puede anotar algunos versículos que se los voy a dar para que los anote ahí. En Hechos 1:8 se menciona que así como Él, los apóstoles se quedan viendo cuando Él es levantado y es tapado por una nube, unos ángeles le dicen a los apóstoles, así, libro de Hechos 1:8, así como le viste venir, así regresará en la segunda forma. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 16, de ahí en adelante usted puede abordar esto, donde se menciona la forma en que Jesús va a venir con voz de trompeta, con voz de arcángel. Menciona todo 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16 en adelante. Menciona ahí los acontecimientos que va a suceder en el planeta, tanto con los vivos como con los muertos. Usted lo puede leer ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice ahí que cuando el Hijo de Dios o el ser humano entiende que Jesús va a regresar por segunda vez a la tierra, dice que el ser humano empieza a purificarse, a prepararse, a pedirle a Dios que le ayude a vencer toda tendencia al pecado, a purificar su vida, para que cuando Jesús se manifieste, 1 Juan capítulo 3, versículo 2, ahí 1, 2 y 3, dice, cuando Él se manifieste, el ser humano debe de estar en un estado espiritual, físico y mental, con la bendición de estar listo para la segunda venida de Cristo cuando Él se manifieste, cuando Él venga por segunda vez a la tierra. San Juan capítulo 5 versículo 28 y 29, para que usted anote ahí, también menciona que cuando Él venga, dice que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, unos saldrán para vida eterna y otros para condenación eterna. En relación a esto hay mucho material en la Biblia, en todos los evangelios, y eso que no estamos tocando el Antiguo Testamento, que tiene más material todavía. En todos los evangelios es bien clara la forma en que Jesús establece lo que va a ser su segunda venida. Apocalipsis 1:7, ahí lo tenemos en pantalla. Apocalipsis 1:7 dice que viene con las nubes y todo ojo le verá, todo ojo le verá. Para poder verlo, usted tiene que estar vivo. Por lo tanto, el acontecimiento que la Biblia nos enseña en toda la Biblia es la segunda venida de Cristo en una forma visible y audible en toda la Escritura. Ahora sí quisiera hacer un paréntesis, estimado amigo y hermano. Decirle lo siguiente: hay algo que nosotros tenemos que mejorar en nuestra vida. Hay un versículo importantísimo que yo le invito para que usted lo pueda subrayar en su Biblia. Está en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. 1 Corintios capítulo 4, este versículo es muy importante. Es muy muy importante. 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice el apóstol Pablo, por esto, o sea, Pablo va a resumir, por esta razón, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. O sea, Pablo dice que tanto Apolos como él, ellos practican eso. Ellos, lo que va a decir a continuación es lo que ellos hacen, lo que creen. Y entonces Pablo le dice a los que escuchan este mensaje, aprendan de mí y aprendan de Apolos. ¿Aprender a qué? Sigue diciendo el versículo. Dice, a no pensar más de lo que está escrito. A no pensar más de lo que está escrito. Y aquí hay un problema serio y grave, hermano y hermana, amigo y amiga. Generalmente, muchos de los grandes predicadores y oradores le agregan y le quitan a la palabra de Dios. Esto es muy triste y muy trágico a nivel religioso, a nivel de iglesias. La Biblia enseña a no pensar más de lo que está escrito. Debemos de aprender, hermano y hermana, amigo y amiga, a respetar lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se equivoca. Tampoco Dios va a dejar nada donde
usted entre en duda o que usted no entiende. El ser humano está capacitado, si pide la ayuda divina para entender temas tan claros en la Biblia, que lamentablemente en programas anteriores, por eso le estoy diciendo que trate de ver todos los temas que hemos tenido los viernes sobre la segunda venida de Cristo, porque lamentablemente muchos han torcido las palabras del Señor Jesús y de la Santa Biblia, la palabra de Dios. Entonces es muy importante que entendamos que la Biblia nos recomienda que no tenemos que pensar más de lo que está escrito. Si está escrito así como está, debemos de respetarlo, revisando todo lo que la Escritura dice. Y yo por aquí le quiero poner un ejemplo. Si usted coge la Biblia y se encuentra que Génesis, Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio, los libros profetas menores, Ezequiel, Daniel, los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, te dicen que el sábado es el día de reposo, ¿por qué vas a decir que es domingo? ¿Por qué vas a creer o a enseñar que es domingo? Cuando toda la Biblia nos dice que es el sábado. Entonces debemos de aprender a respetar lo que está escrito en la Biblia. No entrar en suposiciones o lamentablemente torcer la escritura, que lamentablemente se está dando a nivel mundial. Por lo tanto, la venida de Jesús va a ser un acontecimiento como fue el diluvio, como fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, como fue la salida de las huestes hebreas de Egipto y vinieron las 10 plagas sobre Egipto. Son acontecimientos a nivel mundial donde la naturaleza y los seres celestiales, el Padre y el Hijo, mostrarán al mundo quién es el Padre, quién es el Hijo, quiénes son los ángeles y por qué todo esto va a pasar en el planeta. Nada será en una forma escondida, solapada o sorpresa, porque Dios no trabaja así. Y todo lo que Jesús está diciendo en la Biblia es su palabra. Y así como Él lo dice, se va a cumplir, hermano y hermana, porque Dios no miente. Él no miente, Él dice la verdad, porque Él es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús fue bien claro en cuanto a eso. Entonces, en San Mateo capítulo 24, versículo 3, dentro de las preguntas que los discípulos le hacen, le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Si usted quiere puede anotar ahí un versículo que está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 6, donde Pablo habla de Tito y le dice a Tito, gracias porque con tu venida nos has confortado. La Biblia cuando habla de venida es que la persona se manifiesta en una forma física, que usted la ve. Venida es llegar. Entonces la palabra venida en toda la Biblia, hablando sobre la segunda venida de Cristo, es algo visible. O sea, la Biblia es bien clara en cuidar de que no haya un espacio donde usted pueda presentar de que es invisible, que ya no vino, que va a ser un rapto, como escuchamos en el tema del miércoles por nuestro hermano Freddy, donde lamentablemente millones de gentes en el mundo cristiano están creyendo fábulas, mentiras que les han enseñado desde plataformas, desde púlpitos, para hacerle creer al ser humano cosas que la Biblia no enseña, que no establece. Muy bien, entonces dijimos, ¿qué señal habrá de tu venida? Si usted se pone a buscar en la Biblia, cuando vino el diluvio, hay una señal en la cual Dios dejó para todas las generaciones subsiguientes hasta nuestros días. En el libro de Génesis capítulo 9, versículo 13, Génesis 9, 13, dice lo siguiente, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces dice que el arco iris, dice la Biblia que el arco iris es una señal del pacto que Dios hizo para que el ser humano sepa que la tierra no va a ser anegada o no va a ser destruida con agua. Entonces cada vez que vemos el arco iris es algo visible que se ve, es la señal. Entonces cuando en San Mateo 24:3 los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuál va a ser la señal de tu venida? Entonces Jesús en el evangelio de San Mateo capítulo 24, él va a ir explicando poco a poco todos los acontecimientos que se darían desde su partida hasta prácticamente su segunda venida. Entonces necesitamos que Dios nos ayude para que podamos entender en una forma básica, clara y sin mucha complicación este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo.
porque si algo hay importante es que hay muchas cosas buenas que podemos hacer, pero si algo que tenemos que hacer bien hecho es conocer este capítulo, que es sencillo, es claro y que nos indican la forma en que Jesús va a regresar y lo que viene acaeciendo o aconteciendo antes de que Él regrese por segunda vez a la tierra. San Mateo capítulo 29, versículo 29, que estamos prácticamente, San Mateo 24, 29, que es donde estamos metidos estudiando esto. San Mateo 24, 29 menciona en el versículo 29, en mi Biblia dice la venida del Hijo del Hombre, es un subtítulo, y ahí vienen debajo pues los evangelios que lo registran. Capítulo 29, versículo 29 de capítulo 24 dice, e inmediatamente después, note, inmediatamente después de que ha pasado todo lo que hemos leído atrás en diferentes programas, ¿verdad? Porque esto no lo estamos viendo en un solo programa, ya son bastantes programas en que hemos visto, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya vamos a explicar este versículo y el que sigue, pero mientras tanto vamos a ir a una pausa musical. Manténgase en sintonía. Muy bien, continuamos con el tema de la segunda venida de Cristo. Somos el remanente adventista CR.
Y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven, y también a los hermanos que estamos aquí de lunes a viernes. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, y también para nuestras personas que nos sintonizan, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que Dios le bendiga. Continuamos con San Mateo capítulo 24, versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Bueno, mucha gente lee este versículo y no entiende, bueno, cuál tribulación y cuáles días. Y muchas veces si un predicador no estudia el orden cronológico, como Jesús lo viene explicando, pues se desvía, se enreda y confunde a la gente. Entonces, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cuál tribulación? Bueno, que prácticamente desde que Jesús parte el año 31 de la era cristiana, a la edad de 33 años parte prácticamente a la presencia de su Padre, a los atrios celestiales, se van a desarrollar todos los acontecimientos hasta que llegamos al versículo 27, donde se menciona la palabra después de aquella tribulación. La palabra tribulación en el diccionario, de hecho que yo le invito para que usted tenga un diccionario, para que usted pueda encontrar el significado más claro de muchas palabras que a veces aparecen ahí en la Biblia y no las entendemos o medio las entendemos y no nos preocupamos para buscar su significado. La palabra tribulación es congoja, pena, tormento y adversidad que el hombre enfrenta, que sufre el hombre. Repito, tribulación es congoja, es pena, tormento, adversidad que sufre el hombre. O sea que la tribulación no es nada fácil, no es nada bonito para el ser humano, es todo lo contrario, sufrimiento, muerte, dolor, tormento, sufrimiento, todo lo que implica eso. Y a través de la historia estamos llegando a este versículo 29, más o menos al año de 1798, para ser más claro, 1833. Ahí tenemos en la pantalla la gran tribulación que se espera para los últimos días, que esta de la que estamos hablando en esta mañana, y ya se la voy a mencionar, fue un pálido reflejo de lo que viene para el tiempo final. De hecho, que el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 1, dice que vendrá un tiempo de angustia, cual no habrá ni existió desde que gente existió. Lo que le espera al planeta no es nada de lo que todo ha pasado. Es más, un predicador decía un día, si usted une todas las adversidades que el ser humano ha enfrentado, como la Primera, Segunda Guerra Mundial, las pestes, las enfermedades, todo lo que ha sucedido, lo junta todo y no va a hacer nada a lo que le espera al planeta antes de que Jesús venga. Entonces, qué interesante, porque esta época de tribulación fueron del año 538 al año de 1798. Fueron 1260 años donde el sistema católico, apostólico y romano persiguió, dio muerte y controló al mundo. Eso se conoce como el mediodía de Roma a través de la historia. 1260 años de persecución por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 1260 años donde la Iglesia de Cristo sufrió tremendamente. Por eso dice, inmediatamente después de aquella tribulación. Entonces ya prácticamente en este versículo, en versículo 29, estamos llegando al cumplimiento de 3 profecías que se cumplieron según este versículo, porque el versículo menciona que después de esa tribulación el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si Jesús lo dijo literalmente, así se tuvo que haber cumplido en la historia del planeta. Y yo quisiera prácticamente darles una información rápida, breve sobre esto. Estos 3 acontecimientos se extendieron, el primero en Europa, un terremoto terrible que hubo con tsunami y todo, que se conoce como el famoso terremoto de Lisboa. Ya eso lo hemos mencionado en programas anteriores. Si quieres buscarlo, tienes que ver los programas porque no puedo tenerme a explicarte. Sí te puedo decir dónde puedes encontrarlo. El famoso terremoto de Lisboa en el año de 1755. También el oscurecimiento del sol y la luna en Nueva Inglaterra en el año de 1780. Y en el año de 1833 en todo Estados Unidos fue la caída de estrellas. 1833, 78 años, casi 80, donde se cumplieron exactamente estos 3 acontecimientos sobre lo que Jesús dijo en el versículo número 29 de San Mateo, capítulo 24, versículo 29. Y yo quisiera, para que tengas una idea, leerte lo que los grandes diarios, libros registraron sobre este acontecimiento que fue la caída de las estrellas.
Quiero que escuches lo que te voy a leer a continuación. Esta profecía se cumplió de un modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Eso lo puedes buscar en libros de historia. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. La palabra ígnea es como tipo de fuego encendido. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía estar en una conmoción. El espectáculo, tal como está escrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte. Estás escuchando esto y posiblemente no sabes nada. ¿Por qué posiblemente no sabes nada sobre esto? Porque Satanás es un enemigo muy astuto que trabaja para que no conozcan nada de esto. ¿Ves la imagen que está ahí? Eso fue impresionante. Si estamos viendo una imagen hecha por el hombre, imagínense lo que fue verlo en su realidad, porque era prácticamente como que se encendiera todo el cielo en algo maravilloso, espectacular. Satanás es muy astuto porque no quieres que tú conozcas y sepas esto, y también la historia ha tratado de ocultarla, y también muchos de nosotros que somos líderes religiosos no estudiamos, no revisamos y no le podemos enseñar esto a las personas. Sigue diciendo la historia, el espectáculo fue escrito por el profesor Silliman. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo constantemente estuvo surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Eso lo puedes encontrar en libros y en diarios como Progresos Americanos o los grandes eventos del siglo mayor. Está registrado en el capítulo 28, en los párrafos del 1 al 5. Otro diario dice lo siguiente: en verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto, cerca del cenit, y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo, qué impresionante, en todas las direcciones del horizonte, y sin embargo no se agotaban, con toda rapidez seguían por miles de miles unas tras otras, como si hubiesen sido creadas o hechas para tal evento, para tal caso. Eso lo puedes encontrar en un periódico que se llama Abogado y Revista Cristiana. Otro más que menciona aquí dice: es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. Eso lo encuentra en el diario El Viejo Paisano, que fue escrito el 26 de noviembre de 1833, y también fue escrito en otro diario que se conoce como El Anunciante de la Tarde. Y leo el último, dice en el Journal o Diario del Comercio de Nueva York, el 14 de noviembre, se publicó un artículo referente a este maravilloso fenómeno, y en él se leía la siguiente declaración: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo prodijo con toda exactitud, si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Entonces, apreciado amigo y hermana, Dios quiere que entiendas que lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir tal y cual está escrito, y que la historia tiene que ir registrando todo lo que el Señor Jesús viene enseñando y viene advirtiendo. Las imágenes, aquí tenemos otra en pantalla, de la forma en que Dios va a trabajar con las potencias de los cielos y va a dar indicaciones para que el ser humano tenga claro que el cielo está agotando todo para que la segunda venida de Cristo
no te tome por sorpresa. Entonces, el versículo 29 del capítulo 24 de San Mateo se cumplió en una forma literal y exacta. En San Mateo 24:30, que es el versículo que continúa en San Mateo 24:30, de acuerdo al sermón profético hablado por el mismo Señor Jesús, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí tenemos que dejar bien claro, si la Biblia habla de que Él va a venir y que menciona que las tribus, toda la gente, la gran totalidad de la gente va a lamentar la venida de Él, la van a lamentar porque no van a estar preparados. Y dice que verán al Hijo, aquí dice la Biblia, dice, verán al Hijo del Hombre. Entonces quiero decirte algo en esta mañana. No debes de estar en una iglesia, congregación o grupo religioso que te enseñan que ya Jesús vino, que va a haber un rapto secreto, o algo muy interesante quiero mencionar en esto, que cuando tú mueres, si mueres y eres bueno, vas al cielo o vas al infierno. Todo eso son enseñanzas antibíblicas, no están en la Biblia. Son versículos sacados de uno por aquí, otro de contexto, prácticamente tergiversando y diciendo que todo lo que Jesús dijo prácticamente no es así, sino es como dice un hombre o dice una institución religiosa. La Biblia menciona bien clara que la venida del Señor Jesús va a ser en una forma visible, y si te dedicas a estudiar el capítulo 24 de San Mateo juntamente con la historia, te darás cuenta que todas las indicaciones que ya dan por sentado que Jesús viene prácticamente se han cumplido, y ya estamos prácticamente, podemos decir, en tiempo de gracia vuestra para que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Quisiera ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. No nos vamos a detener a explicar mucho este versículo, pero sí, déjame decirte que el apóstol Pablo dice en estos 2, 4, 6 versículos, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y cuando habla de duermen, usted puede leer en su Biblia, en el libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 60. Cuando Esteban muere, dice Pablo ahí, dirigido por el Espíritu Santo: y Esteban durmió. Porque la muerte en la Biblia es un sueño. O sea, la persona cuando muere no va ni al cielo ni va al infierno. Permanece en el sepulcro hasta que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Y si no, vea lo que dice del 13 al 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. No debe de ignorar, debe darse cuenta, debe conocer usted esto, de los que duermen, para que usted no se entristezca como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual estos decimos, ¿esto en qué? En palabra del Señor, lo dijo el Señor en los evangelios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el mismo Señor con voz de arcángel, él mismo en su venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar cuando Él descienda? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces yo se lo voy a resumir así, usted puede estudiarlo con más paciencia en su casa. Hay 4 grupos de personas en el planeta actualmente: vivos con Cristo y vivos sin Cristo, muertos con Cristo y muertos sin Cristo. Entonces la Biblia menciona que los que están en el sepulcro, cuando Jesús venga, dice que van a ser resucitados, y los que están vivos en Cristo serán
tomados juntamente con ellos y serán llevados a las nubes para estar con el Señor. Eso lo dice la Biblia bien claro en toda la Biblia. Entonces, por lo tanto, no va a haber tal rapto secreto, no va a haber de que cuando usted se muere va directamente al cielo si es bueno o si es malo va al infierno. Esas son prácticamente una de las doctrinas que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tomó del paganismo, la introdujo en la Iglesia y la metió dentro del mundo protestante. Y por eso el protestante cree lo que está creyendo, porque no estudiamos la Biblia. Pero la Biblia nos enseña bien claro que la venida de Jesús va a ser visible y los acontecimientos que van a envolver a los seres humanos, al planeta, prácticamente están bien claros en toda la Escritura. Si usted va al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, dice que los muertos nada saben, que están en el sepulcro, que toda su historia terminó y que están ahí. Si usted va al libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos 29 al 34, menciona que el rey David no ha subido al cielo, que está en la sepultura todavía. Hechos 2, capítulo 29 y versículo 34. Pero hay dos versículos que ojalá usted los pueda marcar o subrayar, y si no anda en la Biblia, apúntelos por ahí para que llegue a revisarlos a su casa. Hay un libro en la Biblia que se conoce como el libro de la fe, que es el libro de Hebreos, el capítulo número 11. Usted en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, usted se va a dar cuenta que en este libro aparece, en el capítulo 11, el tema de la fe, y aparece toda la gente que por fe murieron y abrazaron la esperanza de la vida eterna y de estar allá en los cielos nuevos y en la tierra nueva con Cristo. Después de que Jesús viene, después de que toda esta gente, se menciona aquí, el apóstol Pablo los menciona, ve que interesante, porque en los dos últimos versículos, después de que habla de Abraham, de Moisés, de Abel, de todos los que a través de la historia estuvieron sirviéndole al Señor, lo resume Pablo de la siguiente manera en el versículo 39 y 40. Dice Hebreos 11, versículo 39 y 40. Y todos los que están en esta lista, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y subráyelo, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Jesús no puede contradecirse, no están ellos en el cielo, no han recibido lo prometido. ¿Por qué? Porque Jesús dijo a través del apóstol Pablo que los vivos en Cristo no se iban a adelantar, ni los muertos, sino que los dos, muertos en Cristo y vivos en Cristo, serían unidos y serían llevados a las nubes y estarían con el Señor para siempre. Eso es palabra de Dios. Y vea qué interesante, porque el apóstol Pablo, entonces, en 1 Corintios, capítulo número 15, vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo número 15. Qué interesante, porque él lo menciona y lo dice de la siguiente manera. 1 Corintios 15, versículo del 16 al 18. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, si creemos que cuando la persona muere va al cielo o al infierno, entonces Pablo dice, si Jesús no resucitó, tampoco Cristo, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, versículo 18, también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces quiere decir que así como Jesús estuvo 3 días y 3 noches muerto en el corazón de la tierra, así el que muere está muerto y está en la sepultura. Y menciona que así como Jesús resucitó, así los muertos van a resucitar. Y si no es así, Pablo dice, vana sería tu fe, vana sería mi fe. Entonces Pablo no puede equivocarse. O sea, Pablo está diciendo aquí que si esta gente, conforme ha muerto, ha estado subiendo al cielo, entonces qué lógica tiene la segunda venida de Cristo y todo lo que Jesús prácticamente enseñó. Un último versículo en esta mañana, antes de leer algo que quiero leerles. En el libro de San Judas, es un libro que se lee poco porque es pequeño. Judas, llegando a Apocalipsis, hay 2 versículos. San Judas,
el versículo 14 y 15 nos menciona lo siguiente. Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, que Enoc vivió antes del diluvio. Dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Millares equivale a 1000. Y si viniera, hice un cálculo preparando este tema, si fueran 100 decenas, serían 1000 por 1000. Daría prácticamente 1.000.000 de ángeles viniendo con Jesús, poniéndolo en mi mente. Pero imagínense a 1000 seres celestiales viniendo en la segunda venida de Cristo. Si fueran 1000 con los que va a venir, va a ser sorprendente. Porque dice, Enoc dice que viene con sus santas decenas de millares. ¿Y a qué viene? Versículo 15. Para hacer juicio contra todos. Para hacer juicio contra todos. Entonces, si estás en el cielo, ¿para qué te van a hacer un juicio? Y estás perdido, ¿para qué te van a hacer un juicio? Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, la Biblia está llena, amigo y amigo, hermana y hermana, de tantas cosas que lamentablemente nos enseñan que la venida de Jesús va a ser prácticamente en una forma visible, en una forma donde todo ojo le va a hacer ver y va a ser audible. Quiero ir concluyendo en esta mañana con un pasaje que está escrito en Historia Documentada del Cristianismo, en la página 362 que tengo aquí en mis manos, en relación a lo que realmente estamos viviendo. Hablando el Señor Jesús sobre la iglesia judía que lamentablemente cayó en apostasía y se perdió en la era en que Él estuvo aquí, dice lo siguiente: era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a los señales de los tiempos. Dios no la había abandonado ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de Él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para con ella. Y viene la aplicación para nosotros. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios nos concede a los seres humanos. Y dice, a menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios quiere que en su pueblo, obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia, escucha, amigo y amiga, hermano y hermana, la obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz. Y por esto fueron tanto los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo. Discípulos de Cristo, judíos de antaño, no conocieron el tiempo de su visitación. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual los pastores de Belén y los magos de Oriente, prestaron atención a toda la luz que habían recibido. No es una parte, hermano y hermano, de la palabra de Dios, es toda la luz de la palabra de Dios que Dios nos ha dejado para que nosotros estemos al tanto de todas las cosas que Él dejó escrito. Muy bien, se nos ha ido el tiempo y quiero leer un último versículo que tengo aquí en San Lucas 19:44. Dice San Lucas 19:44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amigo y amiga, el Señor te está llamando, el Señor te está invitando para que te unas a la iglesia que está preparándose para la segunda venida de Cristo.
Está en juego la salvación de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. No sé si eres un joven, una señorita que está escuchando el programa, un adulto, una persona de edad avanzada, pero todo lo que en este mundo está se va a quedar. Necesitas abocarte, preocuparte por prepararte para la segunda venida de Cristo. Somos el Remanente Adventista CR. Nos puede localizar en YouTube para que vea los diferentes programas. Que Dios le bendiga muchísimo y también cuídese mucho, porque los diarios y los medios comunicativos nos están anunciando de muchos accidentes y muchas desgracias. Que Dios te guarde y te proteja durante todo este fin de semana, y que la paz del cielo pueda estar en tu corazón y en tu vida. Que Dios te bendiga mucho, muchísimo. Amén. Este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo